Hola, mi nombre es Jorgelina Rodríguez Becerra, estoy participando para la TAM y vengo con una propuesta de rotación de estaciones en aulas heterogéneas. De la teoría a las prácticas, son dos las que voy a mostrar hoy en aulas híbridas. Bueno, la idea comenzó cuando hice un curso de rotación de estaciones dado por el GEC Buenos Aires. Nosotros somos el primer colegio Google del país, en George's College North. Y el GEC Buenos Aires, hablando sobre diferenciación y algunas estrategias usando Google, la verdad que me inspiró para un siguiente curso en el cual un equipo del colegio participó para la Universidad de San Andrés, llamado Taller de Innovación Pedagógica. Las preguntas educativas entran en el aula, en cuya sesión 2 justamente se dedicaba a aulas heterogéneas. Entonces fui combinando, digamos, la Google manía con las aulas heterogéneas y tomé este formato de ir a la práctica, hacer la documentación y compartirlo, que después les voy a mostrar. Y sumé también algunos conceptos del posgrado en educación que estoy en este momento haciendo para directivos de la Universidad Torcuato Di Tella, que justamente habla sobre conceptos del cambio y liderazgo pedagógico. Bueno, este es el trabajo de que se llevó a cabo en 2 clases en junio para Historia Argentina sobre el radicalismo a principios del siglo XX, ¿no? Y se trabajó, como ustedes pueden ver, con 4 estaciones. La primera estaba dirigida por el profesor, en las cuales hacía un panorama en 15 minutos, los chicos tomaban apuntes. Después, en la estación online, ellos preparaban en forma colaborativa una trivia de 5 preguntitas solamente, con lo cual uno chequeaba realmente a ver qué habían comprendido del radicalismo en sí. Después, en una estación fuera de línea, los chicos, digamos, pasaban a hacer en pequeños grupos también listas de reproducción y diseño en Canva de ese listado y finalmente una actividad de extensión. Eso era, digamos, los horarios en los cuales íbamos pasando, rotando de estación en estación. Acá está el slide en que justamente los chicos redactaban las 5 preguntas para una trivia en slides. Después buscaban y seleccionaban videos sobre el radicalismo argentino, confeccionaban una lista de reproducción y finalmente tenían que publicitar, era una especie de concurso, ¿sí? Y promocionar su lista de reproducción, describiendo brevemente cada uno de los videos seleccionados y lo más importante era poner qué era la clave de ese video, por qué había que verlo. ¿Sí? Y finalmente, en la actividad de extensión, la idea era comparar sus listas de reproducciones y armar una postal comparativa para redes sociales y después obviamente iban a trabajar con esos videos para una actividad sumativa. Estos son los slides de documentación que presentó mi equipo para esta sesión de aulas heterogéneas, en donde explica lo mismo prácticamente que les he estado contando a ustedes y que después ustedes en los slides pueden leer en forma más detallada. Acá tenían las evidencias, por ejemplo, de distintas trivias. Acá evidencias de la estación 2 con las listas de reproducción creadas por los alumnos. Y acá, por ejemplo, las listas de algunos de los folletos sobre los mismos, ¿no? Y unas recomendaciones de viaje significa recomendaciones que uno hace después de la clase, esa reflexión, esa metacognición que uno hace sobre la propia práctica. Este es otro trabajo que se trabajó con cuarto año, ya con desde aula invertida, diferenciación, mucho breakout rooms, porque la idea es que justamente Google acababa de sacar estas salas y nosotros estábamos probándolas, ¿sí? Y para IGCSE, las actividades están en inglés, pero las explico ahora en español. Esta estación 1 era revisar la técnica del salami,
por la cual Stalin había, digamos, convertido a toda Europa oriental bajo su esfera de influencia al principio de la Guerra Fría en satélites. Entonces tenían que, en vez de revisarlo, en forma de crear juegos. Y obviamente siempre es eligiendo las salas para trabajar de acuerdo a distintos intereses. Después les voy a mostrar las distintas estaciones. La 2 era jugar, poner en práctica eso. La 3 era con aula invertida, elegir diferentes recursos por niveles, o sea que era diferenciación por recursos de distintos niveles de dificultad. La 4 era individual. Era una tradicional estación, lo que sería fuera de línea, donde tenían que hacer unos escritos e incluía una pequeña investigación independiente. Y finalmente en las 5 volvíamos a trabajar en salas donde, y en grupo donde elegían qué producto cultural presentar para comparar las dos revueltas húngara y checoslovaquia. Y finalmente todo esto con un Flipgrid, es un pequeño, no sé si saben, programita para hacer videos y para que justamente realza la voz de todos los alumnos y con metacognición reflexionando sobre el menú de estaciones de aprendizaje. Acá podemos ver, por ejemplo, la estación 1, donde hacían los juegos, los chicos elegían. En este caso trabajamos con todo el grupo, eran unos 50 alumnos en forma virtual y se armaban grupos. En este podían trabajar individual si alguno quería, en general no es difícil que lo elijan, pero siempre había 2 o 3 casos que hicieron alguna sopa de letras o un tipo de juego mucho o juegos de mesas que querían trabajar en forma manual, eso lo hicieron en grupos desde su casa y después les sacaban fotos y la participaron. Acá Kahoots y flashcards y acá todo lo que tenga que ver con media, por ejemplo. La estación 2 era justamente, si vos habías estado en el grupo 1, tenías que hacer juegos, elegir para jugar hasta 3 juegos, tanto del grupo 2 como del 3. Y así viceversa, ¿no? Si estabas en el 3, tenías que haber elegido juegos del grupo 1 o 2. Ya en la estación 3 es esta que es muy importante que el docente explique esos recursos, ¿sí? Que en cada sala son unos slides que yo había preparado. Una vez que elegían estos breakout rooms, yo iba explicándole a los grupos exclusivamente estos recursos y cómo se manejaban. Siempre había recursos escritos y otros audios y como podcasts y videos también que complementaban sobre las revueltas en ambos países, húngara y checoslovaca. Y la estación 5, dijimos que la estación 4 estaba fuera de línea y era individual, entonces la estación 5, que sí se trabajaba en breakout rooms, nuevamente podían ser los mismos grupos, otros, no importaba, siempre tenían la posibilidad de volver a elegir y hacían videoclips, documentales. En esta sala hacían más que nada infografía, todo lo que tenga diseño sin audio y sin media, fotonovelas, cómics, o en esta simplemente era de escritura como ensayos, periódicos o revistas. ¿Sí? Y bueno, acá nuevamente explica, digamos, el contexto, la actividad, qué fue pasando. Acá están las evidencias, por ejemplo, de los juegos, ¿sí? Y de las distintas, este es el slide, cuando ustedes aprieten acá pueden acceder a los distintos recursos, están en inglés, ¿sí? Y la verdad que si hay alguna recomendación para dar, por ejemplo, es fundamental esto de explicar los recursos de esa estación que les mostré recién y preparar una tabla para los links y probar los juegos antes, ¿sí? Cuando pasan a la segunda estación. Eso es un tip. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado estas prácticas.